Amigos, buenos días. Good morning, everybody. Daniel Spatz from California. Daniel Spatz Interviews. Vamos a estar en vivo hoy con Víctor Pecci, Víctor Manuel Pecci desde Paraguay. Fue 9 del mundo, finalista. Entraste, Víctor, el primero ahora. Te recibo ya, te recibo ya. Programa. Hola, Víctor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo ¿Cómo te va, andas? Daniel? ¿Cómo Te escucho. estás? ¿Me escuchas Bien, bien? bien, acá en Asunción, Paraguay. ¿Vos estás en California Sí, ahora? señor. Usted ha estado acá muchas veces, ¿o no? Claro, sí, jugando ahí en Los Ángeles. ¿Y cómo se llamaba en el desierto? Pero no donde se juega ahora, en Palm Springs jugábamos. Pero ese es Palm Springs, ¿eh? En Indian Wells. Ah, sí, pero no en el mismo club, en otro club. Ok. Se cambió, es mucho más grande ahora de cuando en mi época cuando jugábamos. Víctor, querido, ahí de España te saluda, dice, qué gran jugador. Bueno, ¿cómo estás tú, Víctor? Siempre me importa la parte de salud, la familia, eso para mí es lo primero. ¿Cómo están todos? Bueno. Muy bien, mi familia muy bien, yo también. Lógicamente, como todo tenista, me tuve que poner prótesis de rodilla, pero salió todo bien y estamos en recuperación, 10 puntos. Y bueno, muy contento de estar en tu programa ahora, ¿verdad? Gracias, Pero en Víctor. líneas generales muy bien todo, por Gracias. suerte. Gracias. En el 2020 nos vimos, hace 5 años. ¿Cómo ha transcurrido tu vida en estos 5 años? Bueno, yo después de ser ministro de Deporte, entramos en grandes eventos en Paraguay. En el 22 se hizo lo de Sur, ahora se hicieron las Olimpiadas Especiales Latinoamericanos, ahora viene en agosto, estamos haciendo los Panamericanos Juniors acá en Asunción. Después está también Paraguay consiguió una fecha del Rally Mundial que se va a realizar en agosto, el Mundial de Esquí, de Sky, perdón. En fin, estamos organizando muchos eventos y yo me estoy dedicando con el Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deporte a organizar este tipo de eventos. ¿Y cómo están tus hijos? Tú tenías un hijo en Miami, me contaste en Sí, el 2020. sí, sí, está en Asunción, tiene 40 años y tengo una nena de 14 años, los dos están viviendo en Asunción ahora. Mira, claro, tu hijita tenía 9. Mira cómo pasó el tiempo, Así Víctor. mismo, así mismo, así mismo. ¿Y ella hace algún deporte? ¿Le gusta algo? Sí, juega tenis, pero a nivel o sea, no para trascender internacionalmente, sino simplemente para hacer deporte. Y también suele jugar fútbol, en fin, pero de complemento de sus estudios. Y Víctor, ¿y tú vas a pegar un poquito a jugar un poco de tenis? Eh, Te voy a ser sincero, la última vez que jugué, bueno, en el 2009 hice una exhibición con Bjorn Borg por los 30 años de Roland Garros y 2010 con Andrés Gómez. Fue la última vez que jugué porque no puedo sacar, ¿verdad? Tengo el manguito rotador muy complicado. Entonces, si en el tenis no podés sacar, ya no podés disfrutar. Pero pero siempre sigo de cerca todos los torneos internacionales, estoy al tanto, me gusta mucho ver todos los torneos, los partidos, analizar a los jugadores y para divertirme, hasta antes de operarme las rodillas jugaba pádel, ¿verdad? En forma pádel y fútbol, pero así como re amateur para divertirnos y pasar el tiempo. Y ahora, ¿quién te gusta, Víctor, cuando ves jugar? ¿Quién te entretiene de los tenistas actuales o de los últimos, no sé, 10 años? Sí, no, bueno, lógicamente el diferente, el que tenía magia, que era impredecible, que una muñeca extraordinaria de Roger Federer, ¿verdad? Era mágico lo que hacía dentro de la cancha, por más que Djokovic le superó y Nadal mismo también,
pero acá no estoy hablando quién ganó más o quién ganó menos, ¿verdad? Simplemente quién me gusta. Y bueno, inventaba los golpes, de repente un día se le ocurrió hacer chip and charge del primer saque del adversario, no sé si te acordás, Sí, y lo hacía con éxito y la pelota venía a 1000 km/h y él de sobrepique. Y mucha variación, impredecible lo que te iba a tirar. En cambio, Nadal y Djokovic, grandes campeones, por supuesto, pero eran más estructuraditos, ¿verdad? Siempre vos tenían un esquema de juego y no salían de ahí. Extraordinario lo que hacían, pero yo creo que Federer tenía una magia cuando jugaba. Que eso no se consigue con el entrenamiento, es algo que él solamente podía lograrlo, ¿verdad? Víctor, Y ah, no, no, sí. no, No, perdón. actualmente, más o menos, Sinner vendría a ser un Djokovic. Sinner es un Djokovic porque juega tanto derecha como revés, la pelota le corre muchísimo, saca muy bien y si se tiene que ir a la red también se va bastante completo, empezó a hacer drop shot también. Y Alcaraz es quizás el que tiene más espectáculo, más variación. Bueno, yo creo que en esa variación a veces pierde un poquito, tiene tantas variables que a veces pierde un poco de consistencia, pero Sinner es un relojito suizo en el sentido que lo que hace lo hace perfecto, sin tanta variación. Y bueno, Alcaraz con más variación, pero aparte vienen muchos chicos ahora de 20, 21, 22 que también tienen un potencial espectacular, ¿verdad? El tenis, para mí el tenis de mi época ha mejorado muchísimo, ya sabemos la parte física, la potencia que tienen hoy en día. Y hoy en día todos los jugadores le pegan a la derecha y al revés, dos manos Mm. en forma increíble, ¿verdad? Todos saben pegar la derecha en gran escala y el revés de dos manos también. Pero lógicamente después en pequeñas cosas los grandes campeones hacen la diferencia, ¿verdad? En la parte mental, en la parte de controlar la ansiedad, recuperarse rápido para el partido, tener mucha consistencia. Hay pequeñas cosas que hacen otra vez dentro de la paridad de los golpes que marcan una tendencia para uno u otro jugador, ¿verdad? Mira, en un podcast muy interesante de que estaba Wilander, McEnroe, Lendl y Becker, mira qué póker de Sí, haces en el US Open en el año 2019, está en YouTube, si no lo viste te lo recomiendo, te va a encantar. sí. Y ellos hablaban, Wilander, que era el conductor, el moderador, decía, muchachos, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros, o los campeones de antes, hubiéramos podido jugar en esta época? Entonces, Becker dice, los campeones pueden jugar en cualquier época. Mm. Tú, más allá, obviamente, de la evolución, un Borg, tú mismo, o sea, fuiste top 9. Ustedes, ¿qué me dices? ¿Los campeones o no? ¿O eso no se puede hacer, Vic? No, yo creo que voy a poner el ejemplo Villander o el que sea de lo que eran buenas de esa época, Becker, Villander, Sampras mismo. Lógicamente, si querían tener éxito, como se juega hoy al tenis al día, no, si jugaban como antes jugaban, no. Iban a tener que tener otro grip de derecha, otro revés más penetrante, mucho paralelo, más potencia, físicamente más fuerte, mejor saque. No, Becker sacaba muy bien, ¿verdad? Pero te digo nomás que, lógicamente, ya tenés que, ya tenés que reprogramarte y no jugar como jugábamos nosotros, porque nosotros jugábamos con raquetas chicas, todos muy planitos, slides. Connor, su revés, era buenísimo, pero era plano, ¿verdad? Ahora el revés de dos manos toma mucho más efecto. En mi época, por ejemplo, el 90% todos los jugadores jugaban al revés de una mano. Ahora se invirtió. El 90% juega a dos manos. Eso hizo que el tenis también progrese mucho porque con las dos manos el saque es mucho más fácil de volver. La podés agarrar cuando sube, tenés fuerza.
no necesitas irte tanto atrás para que la pelota baje. El revés paralelo se mejoró muchísimo, los winners, todo. Entonces, lógicamente el campeón puede jugar, pero no como jugábamos nosotros, no como jugaba Villander. Te tenés que reestructurar y meter misiles de los dos lados, ¿verdad? Y ser más fuerte físicamente y sacar mejor. Y sobre todo, hoy en día yo veo el ABC del tenis es saque derecha, porque todo el tiempo vos mantenés tu saque y estás prendido en el partido. Y vos ves, en mi época era el que sacaba bien, era saque y volea, saque y volea. Lógicamente las canchas eran más rápido, el cemento era más rápido, el pasto, luego ni qué decir. Pero hoy en día el tenis es saque y derecha. O sea, el que te mete primer saque, si no es ace, el que devuelve relativamente le da tiempo para empezar a ladearse y mandar con la derecha, ¿verdad? ¿Qué Y, jugador? y, Pero pensé que y habías terminado, Víctor. Perdón, no. sí, Adelante, no, adelante. No, decime, no, decime. termina si quieres. Bueno, ¿qué jugador para ti cambió el tenis? Y hay un antes y después en este tema del tenis moderno, parecido ya a lo que se juega ahora. ¿Quién fue para ti? Eh, yo creo, cuando empezó la derecha, ni tan continentalcito, ni tan cerrada, ¿verdad? Ahí cambió. Y bueno, los primeros que empezaron a hacer fue de la época de Sampras. Agassi mismo, su derecha era buenísima, pero no llevaba mucha rosca, no llevaba tanta rosca. Ahora lleva rosca y velocidad, potencia. Entonces yo creo que el grip que se usa ahora de derecha es la ideal para tener un poquito más de regularidad para que no pase tan siempre al ras de la red, sino tenga un margen y encima sea un golpe letal, poderoso, y con la empuñadura que usa Novak Djokovic, que usó Nadal, quizá un poquito más, que usa Alcaraz, que usa Sinner, todos tienen más o menos la misma derecha, la misma potencia, y para mí ese fue el que, esa empuñadura derecha más el revés, que ahora te meten muchos winners paralelos, te abren muchos ángulos, que antes no se abría tantos ángulos, ¿verdad? Eh, Ese fue el momento que otra vez el tenis volvió a dar un paso adelante, diríamos. Ahora al revés te pregunto, Víctor, de tu Sí, época gloriosa, la 80, 70, 90, para mí la época donde hubo más grandes campeones, más que ahora, a pesar de los Big Three, porque ustedes había 10, 20 tipos que podían ganar un Grand Slam. así es. ¿Cuál era el más moderno, al revés te pregunto, de esa época Sí. que más parecido ahora? ¿Quién era? No, la verdad que no queda ni uno. Borg era una máquina para el momento, era una máquina de poner pelotas pesadísimas, profundas, no te dejaba que vos le ataques. Cuando te iba a la red tenía un revés de passing cruzadísimo que era imposible llegar. No tanto paralelo, pero recruzado, de derecha te pasaba como quería. Para el tiempo era una máquina. Es lo que pasa ahora. Él vendría a ser el Nadal moderno, el Djokovic moderno de la época, te estoy hablando. Y el Federer de la época era McEnroe, que te podía inventar cualquier cosa, su estilo. Es decir, vos a McEnroe le decís, a nadie, a ningún chico le puede enseñar a sacar como McEnroe. El único que puede sacar como McEnroe es McEnroe, ¿verdad? Vos no, como instructor no le vas a decir a tu alumno, anda y sacar como McEnroe, o pegarle la derecha como McEnroe, así, o el revés, ¿verdad? Con mucha anticipación, o sea, son jugadores que rompen el molde. Por ejemplo, un poquito yendo un poco más atrás, lo hacía Nastase Mm. también, ¿verdad? Son jugadores diferentes que no salen de la regla, ¿verdad? Salen de la regla. Entonces, Borg era una máquina de ganar y una máquina de meter pelota, de primero servicio, de jugar muy profundo, nunca jugaba corto. Y el otro era magia. McEnroe era cosa que hacía para la época con su raquetita, la raqueta chiquitita era increíble. Y bueno, así siempre es como Federer, ¿verdad? Federer también, Federer es algo increíble y después le tenés
a Djokovic y a Nadal, que es la antítesis de Federer, porque son reestructurados, remecanizados, o de ellos no vas a esperar ni una sorpresa, lo tienen totalmente claro cómo jugar y de ahí no salen, pero lo que pasa es que lo hacen perfecto. Y Vilas, Víctor, que jugaste, que le ganaste Sí. 6, o sea, yo ya anoté 6-2, le ganaste 6-2, 6-0, 6-2, 7-5 en Roland Garros. Sí, No, 6-2, 6-0, 6-2, 7-5, sí. Bueno, ese día se dio los dos extremos. Yo estaba inspirado y él estaba un poquito bajo de su nivel habitual. ¿Qué pasaba? Que él me dejaba, lo que no hace Borg, me dejaba corta las pelotas. Entonces, al ah, dejarme corta, yo derecha o rebelde subía mucho todo el tiempo a la red con mi saque. Entonces, se dieron los dos polos. Pero Vila también con Borg en su momento cambiaron el tenis con el topspin, ¿verdad? Ellos dos empezaron, uno con el revés de una mano y el otro con el revés de dos manos. Pero ellos en su época cambiaron el tenis, ya no se jugaba más plano como jugaba Leiber, como jugaba Newcomb, como jugaban todos, los Roswell. Ellos le empezaron a dar rosca, ¿verdad? Con la muñeca. Entonces ellos cambiaron. Lo que pasa es que después, a ese tenis que ellos tenían, ya no era tanta rosca, sino era un poco de rosca, pero más potencia, más winner, más potencia física, mejoraron los saques, ya empezaron a tirar drop shot de inside out, de derecha. eh, entonces el tenis mejoró muchísimo en muchos sentidos, ¿verdad? Mejoró. yo vi el cuadro de ese Roland Garros y estaba Filiol, estaba Gildemeister, estaba Vilas, Clerc y tú. Sí. Si me olvido de por ahí algún brasilero que no vi, pero no eran tantos sudamericanos. ¿Cómo se llevaban ustedes, Víctor, a nivel humano? ¿Había envidia, celos, eran amigos, entrenaban juntos, salían a comer? ¿Cómo era esa vida? No, bueno, sobre todo al principio, ¿verdad? Al principio de nuestra carrera, porque te estoy hablando entre los 19 a los 23 años, 22, nosotros viajábamos solos. Los únicos dos que tenían entrenador eran Vila con Tiria y Bor con Bergelín, ¿verdad? El resto, yo aprendí a jugar solo al tenis. No tuve ni profesor, empecé solo. Y después viajábamos solo. Y al viajar solo, yo compartía cuarto con otro tenista brasilero, español, argentino, con amigos. Compartíamos cuarto, dormíamos en el mismo cuarto y por ahí y al día siguiente, de casualidad, te tocaba jugar en contra. Eh, Hoy todo eso pasó. Bueno, después vino la época, teníamos un entrenador y el preparador físico se quedaba en tu país esperando que vos vuelvas para hacer una pretemporada. Bueno, ahora Pero es perdón, otra Víctor, historia. perdóname, ¿no Sí. lo llevaban porque no podían pagarle o porque no querían que viaje? ¿O él no quería viajar? No, al preparador Sí. físico. No, era más que no se estilaba en ese momento, no se creía importante o Mira. la mentalidad era mientras vos jugabas el torneo no podías hacer parte física, que eso se borró porque ahora hacen gimnasio durante el torneo. Nosotros, nuestra mentalidad, lo que teníamos era pretemporada y después era tenis, 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 alguna cosita. Entonces, como que el preparador físico pasaba a un segundo plano, no teníamos fisioterapeuta, hoy hay otra historia totalmente diferente. Eh, Porque cambió, la parte física cambió muchísimo. Hoy se trabaja dentro de la cancha y en el gimnasio y todo es explosión, explosión. Nosotros trabajamos, lo que hacíamos era corríamos con un chaleco con pesa, corríamos 10 kilómetros de vuelta, un poquito de elongación, abdominales, un poquito de gimnasio, casi que. Entonces, otra cosa, ahora son atletas, nosotros éramos tenistas, no éramos atletas, quizás el atleta era natural, Bor era un atleta natural, Vilas no era natural, pero rompió trabajando la parte física y logró ponerse fuertísimo, pero
la mayoría, el 90%, 95%, nosotros no éramos atletas, éramos jugadores de tenis. Hoy son atletas y jugadores de ¿Pero tenis. hacían stretching, Víctor, después del partido? Eh, Todavía en mi principio no estaba en el chip de nosotros, no estaba el estiramiento. Eso apareció en el medio de nuestra carrera, Claro. ¿verdad? Nosotros, los que jugamos en el 70, 80, sufrimos muchos cambios y mucho desconocimiento porque nosotros no teníamos, por ejemplo, yo a los 17 años me fui a jugar Roland Garros Junior. Yo hasta ese momento no teníamos ni, yo no sabía cómo jugaba Nastase, cómo jugaba Leiber, porque no recibíamos información, no había WhatsApp, no había nada, no salía a ningún lado. La final de Roland Garros, de Wimbledon, salía así 2 minutos quizás en algún lado. Y en Paraguay, imagínate que no llegaba ni loco. Entonces, nosotros cero información y así jugamos, así nos formamos, cero información. Hoy en día, el que tenés todo servido en bandeja. Mm. Vos no necesitas ser un genio, agarrar WhatsApp y le agarrar los buenos profesores de educación física, los buenos profesores de tenis, te enseñan todo en vivo. ¿Entendés? Hay demasiadas academias de tenis que lógicamente trabajan y tratan de perfeccionar el tenis. Antes nosotros no salíamos de una academia, nosotros salíamos, no sé de dónde salíamos, de un club de tenis, pero nos salíamos y por eso cada uno tenía su estilo. Panata jugaba de una forma, Vila de otra, Bor de otra, Lastase de otra, Claire de otra, yo de otra. Todos teníamos características diferentes, que hoy eso, con la información, con el progreso, ya todos le pegan bien a la derecha, todos le pegan bien al revés y todos más o menos pareciditos. Bueno, Víctor, pero ahora un tema que está en los últimos años, la neurociencia, la psicología, por supuesto. ¿Cómo te preparabas tú psicológicamente? Porque hemos hablado de lo físico, hemos hablado de lo técnico, pero la parte mental, o también era empírico, era natural. También yo tenía una rutina que no era ni pensaba ni en la psicología ni nada, me salía naturalmente y era como que lo necesitaba. Yo me aislaba, por ejemplo, 2 o 3 horas antes del partido, ya no hablaba con nadie, me quedaba en el camarín solo, o buscaba lugares para estar solo y no estar hablando así durante 1 hora, 2 horas. Entonces eso me hacía como enfocarme en el partido, pero me salía natural, ¿verdad? No quería antes del compromiso de entrar a la cancha estar hablando con gente, por más que sea el otro, ¿entendés? Entonces me aislaba. Eso era lo único que hacía, aparte de la rutina del calentamiento, de todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero ese era O sea que, lo que yo hacía perdóname, como... perdóname, ¿visualizabas? ¿Te gusta? No sé, digo. Sí, 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 lógico, visualizar cómo jugaba tu adversario, cuáles son tus virtudes, qué iba a hacer, si iba a hacer saque y volea en el primero, en los dos, si él tenía un revés más flojo que en la derecha, porque en mi época siempre uno tenía el revés o la derecha más flojo, no eran tan parejos los dos golpes como es ahora. Ahora es más difícil encontrar el lado débil, diríamos, del contrario, muy difícil. Hay más debilidad mental que técnica hoy en día, diríamos, ¿verdad? Y Eh, justamente volviendo, porque te voy a preguntar, ahí dicen que es de España, te están viendo de todos lados, gracias. La parte psicológica, digo, cuando, así como creo que Vilas con Belfonte, ¿no? Que en paz descanse fue un innovador, con coaching también, Bergeling, sí. ¿quién ya empezaron a ver, mira, este viaja con psicólogo? ¿Te acuerdas? ¿Habían visto a alguien o no? Oye, ¿o no llegaste a Eh, ver? no, en mi época era el entrenador, y olvidate, preparador físico, Vilas le llevaba, cuando no se iba a Tiria, Vilas, por ejemplo, le llevaba a Belfonte a Australia, porque se iban un mes antes, entonces tenían tiempo de la preparación física y preparar Melbourne, ¿verdad? Que en ese entonces era en Collón. Pero de que yo me acuerdo, a Borg yo siempre lo he visto con Bergelín y no le he visto a nadie más a su lado.
Conor sí que directamente Pancho Segura, su mamá, y después lo veía solo con su señora. McEnroe, McEnroe, yo creo que no tuvo entrenador Él, McEnroe. él entrenó de Y chico con Palafox, dijo, y después se fue a bueno, se fue a Harry Hoffman. sí, bueno, pero lejos de tener un psicólogo y lejos de tener un preparador físico, Mirá, perdóname, cambió todo. Víctor, perdóname, ahí de Sí. la audiencia dicen, antes jugaban un huevo, salían y eran animales, dice, qué lindo. Bueno, teníamos otro tenis. La verdad que la raqueta pesaba casi el doble de lo que pesa ahora. Era todo mucho ¿Cuánto pesaba, más Víctor, difícil. tu raqueta? A No, ver, y dile, a la gente le gusta eso. raqueta era 380, 390, mucho, porque yo le ponía plomo encima, porque a veces venían mucho peso atrás y en la cabeza nada, entonces teníamos que balancear así, no es que ahora viene con el balance perfecto como vos querés. Nosotros teníamos que ponerle el plomo en algunos lados para también un poquito de atrape, ¿verdad? Porque a veces nos atrapamos un poquito, el plomito acá, el plomito allá, Ahora, pero eso, famosísimo. Víctor, pero todo eso también no los llevó a lesionarse, utilizar esos pesos o no. No, sabes que antes era el codo del tenista famoso que pasó al olvido porque ya cuando nosotros jugábamos ya teníamos antivibrador. En mi época, la verdad, en mi época, como nosotros no pegamos tan de frente los golpes como pegan hoy en día, que tienen la raqueta despide mucho y tienen mucha potencia en las piernas y solo girar, se lesionan mucho y de cadera, de rodilla, porque patinan en el cemento, frenan, aceleran más brusco de lo que éramos nosotros. Yo te digo, nosotros no teníamos lecciones así. O sea, cada físico puedes tener mala suerte y hay físicos que se lesionan más fáciles que otros, ¿verdad? Pero en nuestra época nosotros no teníamos así de un partido pasar al quirófano directo, ¿entendés? Teníamos fisioterapia, un poquito de eso y solucionábamos, no nos lesionábamos. Hoy sí se lesionan mucho, porque también están poniendo el cuerpo al límite, ¿verdad? El cuerpo al límite, los músculos repotenciados, entonces cualquier cosita de más se lesionan. En ese sentido, nosotros no teníamos en un gran porcentaje ese problema de lesiones, ¿verdad? Cristian Carolo, que es piloto comercial de Argentina, en Argentina, escritor, está con el piloto que escribe, le mando un abrazo. A él le encanta, es escritor, es piloto, le gusta, también ha hecho entrevistas y te hace una pregunta muy linda. Dice, ese aislamiento de 2 horas, se interrumpía en el vestuario antes de salir, dice, y se intimidaba ver a Borg. No, Bor era tan buena gente que no le intimidaba a nadie. Entonces, para intimidar tenés que tener un carácter, vamos a ponerlo jodido, dentro y fuera de Pero la la cancha, ¿verdad? presencia de él no creaba, no, el aura, no No, o había. sea, Ah, un respeto total. Su logro, ganó 5 Wimbledon seguidos, ganó 6 Roland Garros, se retiró a los 20. O sea, en la cancha inspiraba respeto, pero lo que te quiero decir nomás que era un señor dentro de la cancha. Él nunca se puteaba con el árbitro o te decía algo fuera del lugar. Él estaba en la suya, reconcentrado. Entonces, lógicamente, respeto total. Y era en otra época también. Nosotros nos respetábamos mucho entre jugadores. Es más, nosotros no festejábamos los puntos como se festeja hoy. Llegó un momento, por suerte, ahora está bajando el nivel de festejo de cada punto. Antes, te diría que 5 años atrás, los festejos eran desmesurados, ¿verdad? Nosotros consideramos, por nuestra forma de ser, que festejarle cada punto, por más que vos gane el punto, que pierda, era como pasar un poquito una raya y una falta de respeto o de consideración hacia tu adversario. Entonces, nosotros quizás cuando terminaba el partido hacíamos algún gesto, pero no tanto tampoco. Y hoy día, por suerte, está volviendo ese, ya no festejan tanto.
a no ser que el punto sea, hay unos puntos increíbles hoy en día que sí merecen un festejo porque son puntos hasta el público se pone de pie y merece que el jugador también se exprese, ¿verdad? Pero en formas excepcionales, no todo el tiempo, ¿entendés? Nosotros en ese sentido éramos mucho más tranquilos que ahora. Si hablan, Ahora se volvió de moda hacer así con la raquetita. Le hacen así a su entrenador, como diciendo, vamos, vamos, mueven. Fíjate, vas a ver. Ahora el festejo es cuando ganan un punto, decir, con su raqueta y mirándole a su entrenador. Bajó un poquito a no ser que sea no, un pero punto Víctor, ahí, increíble. pero no, pero espérame, ahí veo mucho una cosa que quiero preguntarte. Era una pregunta que te iba a hacer. Hay a veces Sí. diálogos muy violentos con los entrenadores, los insultan. Los entrenadores justifican diciendo que tienen que descargarse los jugadores. Pero eso no se ve bien para los chicos, en realidad. Eh, co- Muy mal. en Para mí, esa sí. época, ustedes, pero tú estás con Tito Vázquez, llegaste a Sí, viajar con Tito él, Vázquez, pero lógico, con Tito Vázquez. tú lo No, insultabas y perdías un punto. pero por favor, respeto total a los entrenadores. Una frustración tuya no le puede pasar a tu entrenador. O sea, está todo bien, entran en esa dinámica que está todo permitido. Bueno, me desahogo, le mando a mi entrenador, a mi papá, a mi mamá, al que sea, ¿verdad? Al árbitro. Pero no, nosotros de nuestro entrenador respeto total. Yo nunca con Tito Vázquez nunca levantamos la voz, ni él conmigo, ni yo con él. Y yo creo que la mayoría de los entrenadores pasaba exactamente igual, a no ser una reacción de papá e hijo, que tampoco existía mucho, había dos o tres nomás. Pero nosotros éramos muy respetuosos y no descargábamos con nuestros entrenadores, ni con nuestra familia, éramos más tranquilitos. Víctor, yo tuve la posibilidad de verte en el Buenos Aires Lawn Tennis entrenar y vi ese slice de cerca y me impresionó y me quedó grabado y ahí empecé a tratar de imitarte. Quiero que sepas que con los años fue mi mejor golpe gracias a Víctor Pecci, pero cuéntanos cómo se hace un buen slice, porque espera, yo creo que tu slice sí tiene vigencia, ¿eh? Sí, no, lógico, sí, sí. Y corre más ahora y agarra más efecto porque la raqueta es más rápida, agarra mucho más cortado, mucho más efecto, agarra que con la raqueta que teníamos antes. Bueno, yo te digo, aprendí el slice obligado, porque yo jugaba mucho en mi casa, que era un patio interno, tenía la pared del vecino y atrás mío tenía la pared del cuarto de papá, de mi viejo. Entonces yo me ponía y si llevaba muy atrás la raqueta, golpeaba contra la pared. Entonces yo nunca pude sacar un revés de topspin. Entonces hora y hora me pasaba tirando slides. Solamente slides cortito de aquí porque no, si tiraba un poquito más para atrás rompía mi raqueta con... Entonces yo me pasaba en nuestra época el colegio y volvías a tu casa y no había mucha diversión, era fútbol, tenis, básquetbol, no había muchas cosas para hacer, ¿eh? Entonces el deporte no era el celular todo el día mirando el celular, que esto, que lo otro, diversiones, televisión, esto, no. Entonces nuestra esencia era el colegio y después hacer deporte, ¿verdad? Y me pasaba horas y de ahí nace mi slide, no es que obligadamente yo empecé a pegar el slide así. Entonces, como todos sabemos, el slide se arma, tenés que armar arriba, como hoy Federer, vos ves la foto de Federer Mm. y ves claro cómo arma arriba y cómo termina cortito acá, porque si levantás el codo, la pelota flota. Entonces no podés armar acá adelante porque no vas a tener fuerza y no vas a tener trayectoria, ¿verdad? Entonces tenés que armar arriba, bajar bastante las rodillas, armar arriba para tener más trayectoria. Lo que pasa es que hay algunos que arman muy cortito acá y acá no tenés aceleración, ¿verdad? De arriba, de atrás del hombro, lográs una aceleración importante. Ese nomás es el secreto del slide. Y después practicar, practicar, practicar. Ahora, es un tiro que siempre lleva su riesgo porque pasa así de la red. Para que sea bueno, tiene que pasar así, es más, no tiene que ser tan profundo, tiene que ser medio a los costados del saque, cuanto más corto mejor, cuanto más velocidad para sacarlo
de la cancha y que no te pueda atacar. Es un tiro, yo diría que si está mal ejecutado, fuiste, porque la pelota queda flotando a la altura de la cintura y te matan. Hoy en día, tirar un slide que flota, te matan. Pero bien ejecutado, es un arma de doble filo. Bien ejecutado es más en esta época que le encanta jugar a la altura de la cintura y pegarte latigazos de todos lados. Bajar la velocidad, que la pelota pique poco. Es un arma importante que están usando mucho ahora. Eso y el drop están usando mucho como Y, variación. y ahí en Paraguay, me imagino, los juniors, los coaches, te habrán buscado para que enseñes slides, enseñes, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que el revés a dos manos, cuando aprendes de chico, fusilaste tu slice. A no ser que tengas una disciplina y diga, bueno, de chico voy a pegar revés dos manos, pero también voy a tomar el tiempo, así como pego 20 minutos de revés dos manos, voy a pegar 20 minutos con slice, porque son dos cosas totalmente diferentes. En el revés la muñeca está abajo y en el slice la muñeca está arriba. Son dos cosas. Entonces, si vos querés tener un buen slice, tenés que practicar así como practicar tu revés de topi, ¿verdad? Porque es mucha precisión, pero es cuestión de disciplina. Pero lo que te lleva es no a tener buen slide. Es más, los jugadores empiezan a incorporarlo una vez formado ya, no antes. ¿Entendés? Perdón, Todo, sugieres que a los formadores que lo trabajen desde niños, ¿verdad? claro, lógico. Nadal aprendió el slide de Mm. grande. Cuando él ya ganó Roland Garros no tiraba un slide ni loco. Y después se dio cuenta que es una buena arma para defenderse, para cambiar de ritmo cuando le están pasando en velocidad. Tuvo la sabiduría de aprender después, en el camino. Pero yo creo que las cosas hay que aprender, el tenis total tenés que aprender cuando tenés 10 años. Vas a errar la pelota, pero vas a tener todos los golpes. Dedicarle el mismo tiempo a todos los golpes. Lógicamente después el tenis, la derecha es mucho más importante que el slide, porque con una derecha y un saque mantenés un partido. Con el slide solo no vas a mantener un partido, pero sí te da la variación, otras opciones de jugadas, ¿verdad? Entonces, hay que enseñar un tenis total. Al saque también, no quiero generalizar, pero al saque se le dedica muy poco tiempo en las escuelas. Después de jugar, bueno, canasto, 10 minutitos de saque, uno tiran allá, el otro, y al saque es la única vez que tenés la pelota en la mano. Entonces, Acá está. depende única y exclusivamente de tu cualidad. No es que como el que retorna depende de quién te está sacando y cómo te saca. Y yo la experiencia que tengo, y no quiero generalizar porque debe haber gente que trabaja el saque como se trabaja a la derecha, le dan el tiempo, pero yo veo que siempre cuando termina el entrenamiento, te hablo en los 10 últimos minutos saque. Y yo creo que el saque es tan importante que no le puede dedicar 10 minutos y sobre todo necesita de mucha coordinación, mucha técnica. Es muy difícil el saque, coordinar todo, ir arriba, tener fuerza en las piernas, poner el hombro, mil cosas que tenés que coordinar y cuando sos chico cuesta, ¿verdad? Y después, cuando vos ya mecanizaste un movimiento que técnicamente está mal, desmecanizar y mecanizar cuesta muchísimo y en ese mecanismo vos perdés confianza y por eso es importante el profesor de los 8 a los 12 años para mí es importantísimo. Te diría que vos estás formando el jugador que va a ser a los 18 20. Si le das todos los golpes, le enseñás cómo porcentaje, este y lo otro. De chico ya le metes todo en la cabeza. Es muy importante y no se le da el valor al profesor de tenis que construye esos pasos de los 8 a los 12 Claro, 14 años, ¿verdad? los formadores. Los formadores son importantísimos. Así como hay formadores que son un desastre, te matan al chico mentalmente,
físicamente, todo. Hay grandes profesores que logran y son, para mí son importantes, te diría que son tan importantes como un coach, porque el coach que fue un buen coach te da experiencia de vida, de que jugó, cómo jugar los puntos. Pero el coach no te va a enseñar cómo agarrar la raqueta, la técnica, vos ya lo tenés, eso incorporado y la técnica que aprendés es importantísima. Después cambiar el camino es muy difícil. Mirá, Tabo Gómez, 26, le mando un abrazo y a todos los que están conectados. Te pregunta, a un adulto que hace todo mal, pobre, ¿por dónde lo empezarías a corregir el saque? Vamos a suponer que estás dando una clínica, te invitan y ves que, no sé, ¿qué le corriges primero? Un adulto. Bueno, un adulto es como enseñarle a un chiquitito en el sentido que no tiene fuerza, entonces te va a poner la raqueta plano así, te va a empujar, no le vaya a pedir efecto porque no va a tener fuerza, no va a tener rotación. Enseñarle a un adulto es difícil, le podés mejorar. Lo que yo creo que le tenés que tener es sentido común, le tenés que enseñar a que tenga sentido común. Si yo pongo el hombro adelante, tengo rotación, le puedo acompañar mucho más tiempo a la pelota, tirar bien, usar el sentido común. Cuanto más arriba te vas a tener más ángulo, entonces salta. Todo es mucho sentido común en el tenis, es todo sentido común, mucho ¿entendés? Tiene su lógica, ¿por qué? ¿Por qué se juega así hoy, por ejemplo? Tiene su lógica y cómo es el saque. Lo que pasa es que en teoría es muy fácil enseñar el saque, pero después cuesta coordinar todo, tener la potencia, ir arriba, tener que tener muchos abdominales. Perdóname, Víctor, el grip les cuesta, el grip continental les cuesta Claro, muchísimo. le cuesta muchísimo porque están acostumbrados a otra historia. Claro, Están acostumbrados así, por eso te digo que pegan de claro, frente, porque ya tienen la empuñadura de la derecha, entonces va con la raqueta plana, la raqueta no viene hacia los que no saben jugar a los... claro. Va así, planita, no saben darle efecto porque no Pero saben digamos, rotar. pero que si es una señora ves que saca así, porque a veces el grip, cambiarle el grip, Le me ha mata, pasado, no sé. no, Exacto, le mata en el buen sentido, porque le agarran así y el saque le va a salir cruzadísimo, no va a llegar ni a la red. claro, exacto, pues Entonces, le pegan planito, ella así. por lo menos, claro, porque cuando le entran así, le van a entrar tanto, no tienen potencia, no tienen aceleración, y se le va a ir al costado, no va a llegar ni a la red. Y ella te va, él o ella te va a decir, ¿pero qué me está mostrando? Porque no tienen la aceleración, no tienen la rotación, entonces, por ahí Es muy está, ya, difícil. por eso depende de la edad que tenga, porque el saque necesitas de toda tu potencia física, necesitas flexionar las rodillas, necesitas agrandarte arriba, necesitas girar el hombro, aceleración total, rotación. Es para un deportista, es para un jugador de alto rendimiento, Qué bueno, ejecutarlo de Víctor, forma excelente. excelente. Ayer Cañas, Guillermo Cañas, el tenista argentino, me decía que él tenía jugadas armadas bajo presión, que a él le costaba jugar partidos y un entrenador, Pablo Martín, le enseñó una o dos jugadas que siempre hacía bajo presión. Tú, te pregunto Sí. a ti, ¿tú jugabas en un momento de mucha presión con algo que ya establecías o jugabas por instinto? No, mi cabeza, yo me mentalicé y dije, por mi físico, no me movía tan bien atrás, yo dije, ataco. Mi juego era atacar, cuanto podía, ya me metía a la red con el saque. O sea, yo estaba mentalizado no a pelotear, a ganar o a perder el punto, la mayoría de las veces, ¿verdad? A no ser que tenga un peloteo que es muy profundo y que él me está dominando el punto, él me dominaba el punto, entonces sí trataba. Pero en mi cabeza siempre estaba atacar. Eh, y lo que pasa es que los puntos es bueno, eso que le enseñaba Martín a Cañas, porque uno generalmente en los puntos 30-40, cuando vas a perder tu saque, generalmente tendés a apurarte, a sacarte la presión decidiendo por golpes como tirar un drop shot, la veo 1000 veces,
que quieren salir de la situación con un winner o con un drop que no corresponde en ese momento. Entonces, cuando el punto vale un game o vale un set, la verdad que es bueno así como Cañas tener algo estructurado que no te lleve a apurarte a definir el punto antes de lo que Pero corresponda. tú, perdón, tú no lo tenías. No, yo no, porque yo todo el tiempo atacaba. Estando 40-0 arriba, mi cabeza era ir Pero atacabas a atacar. de cualquier manera. No, con mi saque muchísimo. Ah, Con mi saque era saque y volea. Y cuando devolvía, no, pero a veces si el saque venía mal, yo hacía chip and char. O si me dejaba un poco corta, yo pegaba mi slide y me subía al arreo con mi derecha. O sea, la única forma que yo no suba a la red durante el punto es porque él me estaba dominando en el sentido, o estaba muy profundo o él me movía, ¿verdad? Pero una vez que yo con mi saque siempre me iba mucho, sobre todo en cancha rápida, porque el pasto de antes no es el pasto de ahora. El pasto de antes era mucho más rápido, picaba casi nada, otro jueguito. Eso es lo que yo te decía. En nuestra época nosotros sufrimos muchas transformaciones en el sentido de pasamos de aprender a jugar con la raquetita chica a empezaron a aparecer las raquetas grandes que despedían mucho. Pasamos de jugar en tierra que era lenta al pasto de Wimbledon que era rapidísimo. O sea, en Roland Garros existían los europeos, los americanos y los australianos prácticamente en mi época, no en la época del Leibel. Y después en Wimbledon cambiaba la película. Aparecían los americanos, los australianos, los ingleses. Y los europeos a veces ni se iban. Tenían miedo los españoles, muchos tenían miedo de jugar en pasto, porque no tenían idea, porque era todo de fondo ellos, y en el pasto era rapidísimo. Entonces, quedarte en el pasto atrás, en mi época, era un suicidio. Borg lo podía hacer. Y Borg inclusive te iba a ganar, hacía mucho saque y volea y se metía rápido. Pero sufrimos transformaciones. Después, todas las canchas ya la tierra es un poquito más rápida, el cemento es más lento, el pasto pica es mucho más lento hoy, o sea, está todo más unificado hoy que en nuestra época. Víctor, ¿y las pelotas cambiaban? La pelota en Wimbledon era Schlesinger, que sigue siendo, y la única diferencia era que no tenía tanta presión como la que se jugaba en tierra. La Schlesinger venía en caja de cartón, no venía en tubos. Entonces, al no tener no tenía tanta presión ya la pelota, perdía presión dentro del... no sé si te acordás, entraban 6 pelotas en una caja de cartón venía. Y decía láser, que esto, lo otro, pero era cartón. O sea que no tenía tanta presión como las que se jugaban en tierra, ¿verdad? O cemento, que sí tenían, eran la de tubo. No, hermoso. Ahí te están viendo de España, Víctor, Iván Rodrigo, un abrazo desde España, que fue jugador profesional, dice que Sí, honor. Te está viendo Pablo Arraya, Rolando Blondó, te mandaba un gran abrazo. sí, Este, espectacular. Un ahí abrazo dice, para todos ellos, grandes amigos, sí. ahí dice que dice que te queda bien la barba, dice Rolando. Bueno, Bueno, es para tapar las arrugas. Decir. bueno, yo voy a necesitar entonces. Víctor, le ganaste a Connors y a Vilas en ese Roland Garros glorioso, le sacaste el 7-6 a Borg en el tercero, pero ¿por qué no le pudiste ganar a Borg si le ganaste a Connors y a Vilas? Bueno, porque Borg era más que con Vilas. Y Borg tenía el juego que a mí me no encontraba, primero, luego la intensidad que él jugaba, ¿verdad? Porque él te jugaba todos los puntos con la misma intensidad, con la misma profundidad, no erraba pelotas, no te daba un punto gratis, te iba a la red bien y te pasaba con su revés de 2 manos cruzadísimo, como te dije antes. Entonces él como que te ahogaba, te iba ahogando. Y llegaba un momento que vos te apresurabas con un drop fuera de tiempo o tirar una pelota o irte a la red medio kamikaze.
porque sabés que de fondo de la cancha no tenés chance, yo no tenía chance, entonces lógicamente con él era una bien, una mal, una bien, una mal. Yo tenía que tratar de acortar los puntos con él, yo no me puedo empezar. En cambio con Vilas, como te conté, él jugó corto ese día, extremadamente corto, y para mí era espectacular que juegue corto. Entonces pude ganar y el topping de revés de Guillermo no era el mismo que el de Bor, ¿verdad? Eh, Era una mano y tenías tiempo de volear, ¿verdad? A veces no, a veces sí. Y con Connor ya había jugado con él y me ganó 6-4 en el tercero, muy peleado, cuando yo era más chico otra vez. Y yo ya tenía clara la película con Bor. Yo le tenía que jugar alto a su revés y slice a su derecha, porque era planito. Tratar de que no me haga daño con su revés a la altura de la cintura. Entonces era alto en un lado y slice a su A derecha, ¿verdad? Para Connors. que no, a Mm. Connor, claro. Entonces, y lógicamente cuando me iba a la red como loco, pero cuando estábamos de fondo era, si me tiraba a mi revés, yo me tiraba a mi revés cruzado a su derecha, bajito, y si me tiraba él a mi derecha, yo le jugaba alto a su revés. Ese era en un alto porcentaje lo que pasaba, lo que pasó en ese partido, ¿verdad? Más mi subida a la red, que gané muchos puntos con ace, con volea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, pero ese era el camino. En cambio, con Borg no surgía efecto el tema ese de mi slide, alto, este y lo otro. Quizás una sola vez le gané a Borg en Monte Carlo. Y yo me acuerdo que le gané 6-0 el primer set. Y la verdad que tenía, después le gané 7-5, la única vez que le gané, siempre me ganó él, ¿verdad? Tenía de rey hijo. Me acuerdo que esa vez yo le aflojé la pelota, o sea, le empecé a jugar sin peso, sin peso. Entonces, porque a él cuando le jugaba con peso te venía más rápido otra vez. Entonces, me acuerdo que esa vez le jugué sin peso y saqué bien y mi slice, y él tampoco no estaba en un 100%. Estaba ahí, diríamos, estaba en un 99%, porque él rendía así, siempre rendía igual, era una máquina de rendir. Nunca él un partido 10 y al próximo partido 7, ¿verdad? Él siempre 9, 9, 9. Era muy, no tenía días, el día siempre jugaba igual. No era, Si lo tuviera que... sí. Claro. No, magnífico. Se te acerca un chico 17, 18, 16, te dice, quiero ser profesional, Víctor. ¿Qué qué le aconsejas? ¿Juega bien? Vamos a asumir que juega bien al tenis, por supuesto. ¿Qué le dirías lo primero que se te viene a la cabeza para ese chico que es, para ese muchacho? Bueno, vamos a suponer que ya tiene una experiencia de junior, de COSAT, ¿verdad? Que antes que nada le diría que es un deporte extremadamente competitivo, donde requiere una extremada disciplina técnica, táctica, mental. Eh, si es sudamericano, tenés que pensar en pasarte 10 meses del año afuera de tu casa. Sabes que vos tenés que ser consciente que vas a ganar y vas a perder, y que tenés que saber que cuando ganás no sos el mejor del mundo y cuando perdés no sos el peor del mundo. Y vas a tener que convivir de tus derrotas, sacar algo positivo de la derrota. Bueno, perdí porque mi derecha a veces, entonces ir a trabajar la derecha, o sea el golpe que sea. A veces también el tenista no quiere reconocer que ganó porque jugó mejor. Punto. ¿Entendés? No hay que buscar el sol, el viento, el árbitro, putearte. Te superó tu contrario. Fin de la película. Nadie es imbatible. ¿Entendés? Djokovic ganó todo lo que ganó, pero perdió 1000 veces también. Nadal también, Federer también. Este es un deporte, no es como el boxeo, que vos te preparás 6 meses para una pelea y después peleaste y te va a pelear dentro de 6 meses. Vivís más entrenando que... Este deporte es extremadamente desgastante, tanto física como mental, viajar y jugás. Imagínate, ganaste Monte Carlo y al día siguiente estás jugando Barcelona. Perdés primera vuelta. Este chico ganó
Indian Wells a Múnich, primera vuelta. O sea, es re competitivo y vos tenés que saber que vas a perder y no tenés que deprimirte ni nada porque es algo que le pasa a todo el mundo y el que sabe sobrellevar eso de la mejor forma. Y también, lógicamente, Daniel tiene que tener mucha pasión por el deporte, tiene que él llevarte a entrenar, no que vos le estés empujando, porque cuando vos le empujás, ya sabes que estamos fritos. El jugador, vos tenés que darte cuenta que tiene pasión, que quiere mejorar, que tiene actitudes, que tiene talento, porque si no tenés talento vas muerto. Es un combo hoy en día ser un jugador profesional y vos tenés que tener en cuenta que la carrera se te acaba a los 35 años hoy en día, antes se acababa antes. Entonces, tenés 10, 15 años, los monstruos tienen 20, 3, ya te nombré, ¿verdad? Que ya sabemos que terminaron a los 38. Djokovic sigue jugando, pero esos son casos, a qué edad te tres retiraste casos tú? en un millón que empiezan. ¿Eh? ¿A qué edad te retiraste tú, Víctor? Yo me retiré, tuve hernia de disco, salté en Madrid a los 32, a 33 años, salté a pegar un smash, ya tenía la columna medio Oh, y caí mal y me operé, me operaron de hernia de disco. Pero jugué Copa Davis, pero muy poquito ya. Jugué muy poco, hasta los 33 jugué, basta- 32, 33. bastante, ¿Eh? Sí, bastante. bastante, 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 bastante. Eh, entonces te digo, es muy... como está armado el circuito, son para 200 jugadores, con suerte, como está hoy el día. Empiezan a jugar millones y millones de chicos y después resulta que es un embudo que termina siendo para 200 jugadores y en el fútbol hay, no sé, 100.000 jugadores que viven del fútbol en el mundo. 100.000 jugadores, fácil tener. Clubes por todo el mundo ganan fortuna y el tenis es diferente, es para... Por eso ahora esta revisión que están haciendo, que los Grand Slam solamente entregan el 18% del premio, ¿verdad? Que los jugadores están reclamando. Yo creo que es bueno que reclamen, pero los buenos tienen que acordarse de los que están de 100 para atrás también. La película no es solamente para ellos, que los que están, le hacen el show son los que están de 50 a 100. Entonces yo creo que el prize money debería mejorar porque los que están entre los 20 primeros ya ganan fortuna, o Bueno, sea, en contrato. ahí te detengo, Víctor, porque el tiempo vuela Sí, y tú estás sí. ocupado y no No, no, quiero que... tranquilo. Este es un tema muy lindo, que es el dinero. Tú fuiste 9 del mundo, hoy serías millonario siendo 9 del mundo. Lógico, lógico. Nosotros, Cómo era ¿qué en te tu voy a tiempo? decir? No, no me tienes que decir lo que tienes en la cuenta No, bancaria, pero digo, no. ¿cuánto? ¿Sabes cuánto ganaba la primera vuelta de Wimbledon? $500. No, Al principio te estoy hablando, después subió a 1.000, pero de 1.000 nunca más. Ahora ganan $20.000, gana el primer partido de la quali. de la cual, y sí, sí, Claro. sí, sí. En Australia, $20.000 para ganar el primer partido de la quali. Te acuerdas cuánto ganaste por llegar a la final de Roland Garros? Sí, Borg ganó $120.000 y yo gané 70 o $60.000, menos el 33% de impuestos de Francia en ese momento. Mire. Lógicamente te paga la raqueta, te pagó la ropa que jugaste, la raqueta, también te pagaban por llegar a la final, ¿verdad? Pero en prize money, bueno, y lo que ganaba Leiber, no sé cómo te explico. Claro, sí, Si, sí, sí, sí. si nosotros nos quejamos, y Leiber, el pobre ganó 2 Grand Slam y ¿cuánto ganaba Price Money? Y 2 Grand Slam metió, le suspendieron 5 años, no podía jugar profesional. Entonces, para llorar, el que más derecho tienen los que juegan en la década del 60, ¿verdad? Nosotros un poquito mejoramos, pero ahora no da para llanto, plata sí, pero para los que están un poquito más atrás y que no viajan en jet privado,
no tienen 5 entrenadores, no van con 10 tipos, que se acuerden un poquito de esto termina a los 35 años, después el chico tiene que vivir toda una vida, es difícil la vida del tenista, y el que me diga que vos conseguiste tener la misma adrenalina que tuviste cuando eras profesional y que tu vida tuvo el mismo encanto y el mismo placer para mí te está mintiendo, porque el tenis es irreemplazable si buscas adrenalina, o sea, no sé cómo explicarte, la mayoría de los jugadores pasan por una etapa, porque es igual que vos sos un neurólogo, un científico, operás, le abrí el cerebro y te digan a los 35 años vos no podés operar más. ¿Entendés? Eso le pasa al tenista a los 35, 36, 37. Entonces, es difícil la parte post-profesional. O sea, tenés que estar muy fuerte de cabeza para reencauzar tu vida en alguna forma diferente. ¿Y cómo lo viviste tú, Víctor, Muchos tienen eso? Pero academia, tú, perdón, ¿cómo lo viviste tú el post-tenis? Yo tuve inconscientemente, o sea, yo me retiré con rodillas destrozadas, en la columna, o sea, no quería jugar más porque yo físicamente ya me daba cuenta que no era el mismo de antes, ¿verdad? Pero queda un vacío, que te queda un vacío, que es difícil, tener que estar muy fuerte de cabeza en ese momento para direccionar tu vida a tener una academia o lo que el emprendimiento que quieras hacer, ¿verdad? El emprendimiento es difícil conseguir esa motivación que te daba el tenis como profesional. Es difícil, pero bueno, hay gente que lo logra más fácil y hay mucha gente que no, ¿verdad? Tenemos muchos casos. Al pedo vamos a empezar a enumerar, y no solamente de tenistas, de otros deportes también. Pero tú, ¿qué hiciste? O sea, particularmente, ¿cuál ¿Yo fue? qué hice? Y bueno, 10 años, fui capitán de Copa Davis, después tuve academia, después viajé, me fui a vivir a Miami 4 o 5 años, después fui ministro de deporte, ahora estoy director general de estos juegos, de todos los juegos que se están organizando, pero todo eso a mí no es que diga, "Ah, qué placer, qué bárbaro", es como cuando jugaba tenis, ¿entendés? Eh, Es, uno se acostumbra, pero no tener la adrenalina, no O sea, no tener... encontraste otra pasión después. Y no encontré una pasión así para que diga, "Bárbaro, qué feliz que estoy, qué contento estoy haciendo". Hago, pero no con la misma intensidad y con las mismas, no sé cómo explicarte. Sí, sí, sí. Es difícil, pero también tenés que ser fuerte mentalmente para saber que, como todo en la vida, tiene principio y final. Lo que pasa es que el final es demasiado rápido. No es como un ingeniero, un abogado, un médico que puede, si su cabeza funciona, funciona todo, ¿entendés? Ví- Ese es el tema, Víctor, creo yo. ¿y cómo es? Excelente. Ahí te manda un abrazo López Favero Gonzalo dice el ídolo de mi juventud, desde España. Es Gracias, un gran gracias. entrenador. Paraguay, ¿cómo está el tenis de Paraguay hoy en día? Y bueno, el Paraguay es muy difícil. El 90% de los chicos juegan al fútbol porque los padres ven un futuro para sus hijos, en el sentido que un jugador de fútbol a los 18 años se puede vender. Hay divisiones que te llevan a los 10 años, a los 12, a los 14, las formativas se llaman, están todos encauzados, hay varios clubes, está la selección, está el fútbol del interior, pasan todos los países, acá pasa más. Un 10% queda para los otros deportes. Entonces, si juegan 100 chicos en Paraguay con proyección internacional, te estoy exagerando la cifra. Entonces, entre esos 100 chicos, ¿cómo? Tenés que tener mucha suerte para encontrar el talento y que reúna todas las condiciones en 100 chicos. Es más fácil en 1 millón, ¿verdad?
Claro, Un claro. millón de personas que juegan. Bueno, ese es el primer problema, que en Paraguay hay muy poca gente que juega al tenis, y la mayoría empieza y dejan a los 14, 15, 16 antes, muy rápido. Y es muy poco el lugar. Entonces tenemos un chico que se llama Dani Vallejo, que hizo todos los deberes bien, está 200 en el mundo, 180, 20 años, 21 ahora. Ella jugó la quali de Australia y esa es nuestra promesa, esa es nuestra promesa. Pero nosotros no tenemos jugadores. Se fue Vila, vino Claire, se fue Claire, vino Gaudio, se fue Gaudio, vino Navaldián, se fue Navaldián, vino Del Potro, y te voy de caña y te voy nombrando y te voy nombrando. Acá en Paraguay jugué yo, después jugó Ramón Delgado y ahora está este chico. En mujeres jugó Rosana Los Ríos y Verónica Cepede. Entonces no tenemos una trayectoria porque muy poca gente juega al tenis y es difícil el tenis. El tenis es muy Es difícil muy caro, para Víctor, perdón, es muy caro, muy costoso jugar al tenis eh, en Paraguay. no, es como en todos los países, inclusive es más barato, pero después tenés que viajar, tenés que ir a vivir no te puedes quedar en Paraguay si querés ser jugador de tenis. Tenés que formarte acá y después salir para afuera. Tenés que salir para afuera. Este Es muy chico difícil. Vallejos, este chico se fue afuera. Eh, sí, se formó acá, compitió desde muy chico y ahora está entrenando a Argentina. Tiene un entrenador argentino, viaja muchísimo. Él está haciendo bien, tiene preparador físico. El único está. Los otras promesas son muy chicas todavía, tienen 16, 15 años, todavía no sabemos cómo se va a desarrollar. Entonces, nuestra única carta ahora es Dani Vallejo y después los chicos tienen 15 años, hay que ver cómo se van desarrollando, ¿verdad? Pero yo te veía mucho en el Buenos Aires Lawn Tennis. Tú Sí. ibas bastante a entrenar allá, ¿no? Claro, hacía la pretemporada. Bueno, primero lo jugué, yo me fui a hacer, a los 16 años me fui a vivir a Argentina a hacer el último. Y ahí entrenaba, jugaba Interclub por el Buenos Aires Land Tennis Club. Y jugaba los torneos en Argentina, los torneos de primera división. Estaba Vila, un poco, Ganzábal, Ricardo Cano. El nivel argentino era bueno para mi nivel, el argentino era espectacular. Me sirvió de plataforma para después irme a Estados Unidos, a Europa. Me sirvió mucho de plataforma. Jugué muchísimos torneos de primer nivel ahí. Y después terminé yendo a hacer pretemporada con el profe Belfonte, que era el entrenador de Vila y de otros chicos. Eh, entonces, tuve una pasantía. Si yo me quedaba, si no hacía esa pasantía, no iba a lograr. Porque en ese entonces había mucho menos torneos que ahora, muchísimo menos torneos. Ahora hay Future cada semana, Challenger cada semana. Ahora la competencia es más dura, pero hay más torneos, hay más información, hay más torneos, hay más todo, ¿Cómo ¿verdad? sacaste cómo se sacaba antes el primer punto de ATP? La verdad que era más fácil porque yo no jugué nunca un Future, por ejemplo. Era ir directamente a la Bueno, antes quali era, perdón, satélites eran. satélite, perdón, ¿qué dije yo? Futures. Satélite. Bueno, bueno, yo nunca jugué Future ni satélite, jugué las quali de los Grand Prix en ese momento, por ejemplo, la quali de Roland Garros, la quali de Múnich, la quali de Madrid, y enseguida me metí, ¿verdad? A los 19 años ya me metí, a los 20 ya estaba metido entre los 50. O sea, mi transición por suerte fue rapidísima de junior a profesional, ¿verdad? No, tuve la suerte de enseguida pasar las quali y enseguida cuando sumaba un poco no te diste cuenta y ya estaba metido ahí, ¿verdad? No era tan difícil en ese momento y eran mucho menos jugadores de lo que tiene el ranking de la ATP Pero ¿cómo actualmente. te Eh, anotabas? ¿Dónde te anotabas? Para la gente, porque a la y gente le bueno, gusta saber eso. bueno, la verdad que era más difícil anotarse en el Orange Bowl como junior y en Roland Garros Junior porque te llegaba una invitación por fax y vos le contestabas por fax
Entonces vos te ibas solo, papá me daba $80 para irme a Miami, después 300 para irme a jugar a Roland Garros solo. Ahí sí fue duro el tema, cuando sos junior, viajás solo con poca plata. Bueno, ahí Eh, pregunta Marcelo Dib, ¿cómo bancabas tus gastos? bueno, y yo gané Roland Garros Juniors con 17 años. Gané Roland Garros Junior. Ahí me invitaron a jugar los torneos en Francia, no de ATP, torneos franceses que tenían prize money por jugar. Y me ¿Pero el fui a pasaje, jugar. te invitaban el pasaje también? No, no, porque quedaba todo en Francia, en tren, no íbamos en tren, Ah, o en auto, en tren, mucho en tren. Entonces jugaba torneos en Francia todos los fines de semana y ahí empecé a ganar plata. Empecé a ganar plata y después ya jugué la quali de los torneos de ATP, ya pasé la quali y bueno, y después ya está adentro y ya cero estrés. Pero el estrés viene antes de entrar a los torneos. Ese es el estrés, pero yo por suerte no fue, tuve suerte, ¿verdad? Gané Roland Garros y enseguida empecé a facturar ahí los torneos de fin de semana en Francia que muchos sudamericanos hicieron. Y hoy en día creo que seguirán haciendo muchos para recolectar algo de plata para después tirarse a una quali de algo, de algún challenger, de algún future, de bueno, algo. mira, Gonzalo López Favero de España dicen, gladiadores eran ustedes, otra época, ahora era época de princesas, dice. Sí, puede ser, no sé. No, porque claro, a veces No, se quejan mucho y lloran mucho. Pero, a sí, ver, no, no. quiero que cierres, Víctor, y te agradezco muchísimo este No. tiempo. Y hablando de boxeador, tú sabes que en un par de horas voy a recibir un campeón mundial, Sergio Maravilla Martínez. Ah, sí, le reconozco, Bueno, argentino. ahora a las Sí, 3:30 buenísimo. porque le voy a preguntar el tema del tenis, el box, va a ser muy Sí, interesante. sí, sí, Bueno, sí, mandale saludos. Él no me ha de gracias. conocer, pero yo sí. Yo sí. Por supuesto, escúchame. Quiero que cierres con algo que sucede muy a menudo, todos los días malos. Ahora hay muy poca tolerancia a la frustración, los jugadores tienen muy poca paciencia. Eh, cómo se maneja un día malo en la cancha, en la pista de tenis? Bueno, esa frustración del tenista viene de antes, viene de la niñez, que no están acostumbrados a la frustración. Entonces, y los padres le dan el gusto en todo esto. Entonces, esa frustración después pasa los años, lleva a la cancha. Y no hay peor frustración que perder con otro directo, ni siquiera perder con el golf contra la cancha o en equipo. Entonces, esa frustración ya viene de la niñez. Es importante la educación a la niñez, no darle todos los gustos para creer que la vida es todo color de rosa. Y me preguntaste cómo era la otra. No, Eh, ah, cómo se ah, maneja un día malo? Porque, viste, sí, erran dos pelotas y ya dicen, no, no me sale nada, no puedo no. jugar más, dicen, viste. Eh, ahí está la diferencia con los campeones, porque este deporte jugás toda la semana, entonces tenés que administrar tus frustraciones. Algunos luego, su expresión corporal luego van ganando y llegan una pelota y su expresión con la cara, no, 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 no. Hay otros que ya rompen la raqueta, se putean. Eh, ahí está. Djokovic mismo dijo, muy clarito, Djokovic dijo, yo también tengo, pero me dura 20 segundos. Al próximo punto estoy más prendido que nunca. Él mismo dijo, y bueno, eso es lo que tenés que hacer. Te estoy repitiendo palabras de él, no mías. Yo le escuché decir a él eso y me pareció fantástico, porque frustración somos seres humanos y vamos a tener todo y vamos a un día malo, vamos a romper la raqueta, vamos a putearnos con nuestro... Algo no va a suceder. Pero lo importante, como digo yo, y es darle 30 segundos, 10 segundos, 20 y al próximo punto ya está otra vez. ¿Entendés? Hay jugadores que esa frustración la llevan al set, al partido, al hotel, al próximo torneo, pierden confianza. ¿Entendés? Te puede durar 20 segundos, te puede durar una semana, un año, te puede atrapar mal a jugadores. Conocemos casos de jugadores que se atraparon mal, que eran grandes talentos y en un momento se rayan, ¿verdad?
Lo que dijo yo hoy. 20 segundos, cuate. Hacer lo que quieras y volver lo más rápido posible. Ok, pero yo te pregunto ahora, como tenista, Sí, como nos manejamos con las sensaciones, el tenista como el golfista, muy obsesivo, muy paranoico, sí, muy histérico, muy... ¿Cómo te manejabas tú con las sensaciones malas? Y te estabas jugando un partido y, por ejemplo, no sentías la derecha, no sentías el revés. ¿Cómo se hace adentro para poder ganar ese partido sin sentirte sí, bien? sí. Bueno, yo lo que tenía eran malos pensamientos, pero destellos así se iban y venían, se iba, voy a ganar, voy a perder, este punto, estoy bien, me duele acá. Pero eso luego con el tenista, cuando va pasando los años, cada vez se agranda más, los tics, las cábalas, mil cosas se va agrandando con el tenista, porque el deporte del tenis es muy mental, es muy estresante si no lo sabes llevar y lo tomás con filosofía. Tenés que tomarla con mucha filosofía. Eh, tenía así malos pensamientos y trataba de salir de los malos pensamientos, pero siempre hay. Y después uno arrastra, no es que termina el partido y ya se acabó, ¿verdad? Lo arrastra, sobre todo esos partidos que tenés ganado y perdés. Y sobre todo esos partidos porque la carrera larga, al final son 10 15 y hay partidos que yo, por ejemplo, no daba mi 100% y ahí salían volados. La verdad que salían volados porque decía, qué boludo sos. ¿Cómo, ¿Por qué no diste el 100%? ¿Entendés? Me dispersaba por momentos, me dispersaba ¿entendés? Ahora, mira, Víctor, te traigo a la cancha. Pasas a la cancha y dice, Daniel, me ves jugar, ¿no? Yo me acerco a ti y te digo, Víctor, no siento la derecha hoy. ¿Qué me dices? Dame un consejo. Bueno, no, la derecha hoy es más fácil sentirla, la derecha por el cómo se agarra el grip y está mecanizado y le cepilla la pelota, pasa a cierta altura. Eso es lo que se tiene que decir, que pase con un margen tanto de la altura de la red como del fondo de la cancha y sobre todo si estás fallando mucho, trata de achicar tu cancha y no jugar a los flejes hasta agarrar confianza de vuelta. Olvídate de las líneas, quizás darle un poquito más de rosca para asegurar más el punto hasta que empieces a entrar en ritmo, te sientas mejor. Pero a veces todo eso, el contrario, a veces no te lo deja hacer, porque te supera nomás ese día. Entonces vos te frustras y pensás que tu derecha y tu revés y que esto. Y sí, pero el otro jugó mejor. Eso es lo que hay que, no hay que buscar tantas excusas, ¿entendés? Porque siempre el tema de la excusa, romper la raqueta, que putear, que esto, que lo otro. Entonces, ese es mi punto de vista. Y yo cometía los errores. Yo ahora estoy afuera del circo. Entonces me doy cuenta. Cuando estaba metido dentro no me daba cuenta. Y decía, y siempre pensaba en futuro, no, pero voy a mejorar esto, no, pero siempre el futuro, ¿entendés? Entonces, siempre pones expectativa en el futuro y es el presente, ahora, ya, ¿entendés? Cuando vos estás dentro, no te das cuenta. Una vez que saliste, vos mirás y ahí decís, mirá, ¿cómo es esto? ¿Entendés? Cuando estás adentro, muy pocos se dan cuenta de lo que están viviendo y cómo llevarlo adelante con claridad todo el tiempo. Y esa es la diferencia, la mente de lo que realmente están 100% en su objetivo y nada lo distrae de eso. Víctor, la última, y te agradezco muchísimo. El tiempo ha sido otra charla muy linda. Espero que hayas estado cómodo y que hayas pasado un buen momento recordando cosas, ¿verdad? Por supuesto, siempre es bueno recordar la historia del tenis, la historia de uno y compartir es importante. No, y estás en un grupo muy grande en mi canal. Mira, estás tú, Andrés Gómez, está, bueno, Pablo Arraya, está Jaime Filiol. Hay unas glorias del tenis increíble.
escúchame. Grande Es, sudamericano, grande tenista esa- sudamericano. Sí. exactamente, escúchame. Si tienes que escribir un día, dices, voy a escribir, dejar esto escrito, que lo lean cuando yo me muera, un legado, quiero dejarles esto. ¿Qué legado le dejas a tu querido país? Yo, como legado, yo soy muy pacifista, no soporto la violencia, no soporto las discusiones, no, para mí tiene que ser todo armonía. Estamos acá de paso y tenemos que ser flexibles, respetar las opiniones de los demás. Nadie es dueño de la verdad absoluta y tratar de vivir en paz, armonía y, por supuesto, no a la violencia, no a las guerras. Estamos viendo, estamos viviendo una etapa, diríamos, de mucha locura, de los valores totalmente trastocados, la importancia de, le dan mucho valor a ciertas cosas recontra superficiales y las cosas realmente que te nutren como persona se queda de lado. El mismo, ahora vos, por ejemplo, estás haciendo una entrevista buena, constructiva para los chicos, así como vos. Cambio, ahora voy a ver una porquería por WhatsApp, que paso de largo, ¿verdad? Pasás, pero ves cada cosa que decís, cosas muy buenas y cosas horribles también, que no tienen nada que ver con la vida. Y la gente tiene éxito, no sé qué les pasa, que creen que tienen éxito a través de esos videos y esas cosas. Y en fin, pero bueno, hay que vivir con lo que tenemos en armonía y tratar de ser felices y compartir con la familia, con amigos. No hay cosas más importantes que esas, creo yo. Y esta pregunta, acá te dejo, le he hecho a todos los tenistas, a casi todos los grandes tenistas, ¿eh? Sí. Defíneme al juego del tenis. Si tuvieras que definirlo al juego del tenis, ¿qué es el tenis? ¿En cuántas palabras? ¿Cuántas No, palabras? ¿En no, una, dos, tres? no, No. por ejemplo, mira, te voy a decir un Sí, ya, ejemplo. ya, sí, sí. Alex Correcha me dijo, es una trituradora psicológica. Sí. Bueno, yo le escuché y tiene razón. Así, crudamente, te la digo en dos palabras y es una trituradora. Eh, pero el tenis es, depende cómo le tomás. El tenis es, ahora sí, lo importante es ganar y perder, ahí vas muerto, porque vas a perder y vas a ganar, entonces no vas a sacar nada. Lo importante es que vos eh, logres tu máxima potencia y no compitas con el otro, competí contigo mismo de ser, jugar cada día mejor, pensar que cada día que te vas a entrenar, y yo no lo hacía, me mecanizaba mucho, por eso te digo, cuando estoy fuera de la película veo, eh, de tener que tomarlo como un desafío y sentirte, tenés que tener, yo sé que la frustración, pero tenés que disfrutar, tomarlo con mucha pasión y el tenis es muy complejo en el sentido de que es muy difícil jugarlo, tenés que rendir examen final todos los partidos durante mucho tiempo, durante todas las semanas. Eh, hay que, hay que sobrellevar y es difícil, pero así crudamente, como te digo, Correa, para la mayoría es trituradora del cerebro, ¿verdad? Ahora, perdón, Pero Víctor, fantástico. Y para una persona que comienza, un adulto, ¿qué le dirías? un Claro, adulto, porque por ahí te escucha y no, dice, no, entonces no juego al claro, tenis. no, un adulto. Mira, mi mejor época era cuando yo era juveniles. Disfrutaba el tenis como loco, no veía la hora que empiece el partido. Lo que pasa es que después el profesionalismo, la plata, la fama, esto te va llevando, te va cargando el cerebro. Yo disfrutaba del tenis como loco cuando era juveniles. Un señor, ¿qué más que
disfrutar que pueda estar corriendo en la cancha, pegándole a una pelota, disfrutar de una clase de tenis, disfrutar con amigos, jugar un doble, cero presión, más que divertirte y pasarla bien. Entonces, para la gente de, no sé, de 40, 50, solo disfrutar de los amigos y disfrutar de cada vez que le pegás la pelota y que tener la capacidad de correr, de irte a las redes, sacar, de disfrutar de eso. Y el último, al papá que ves que llega joven, de 30, 35, que llega con su niñito de 5 o 6 años, ¿qué le dice? Que dice, Víctor, voy a poner a mi hijo en el tenis. ¿Qué le dices? Bueno, le digo, me parece correctísimo que le dejes, pero el profesor y los que entiendes somos nosotros. Vos vas a ser el papá, no vas a ser el profesor, no le vas a poner, no lo vas a criticar ni lo vas a alabar, dejarlo que él fluya, solamente motivarle, que no es lo mismo que presionarle. Motivar, mi viejo a mí me motivaba mucho, nunca me presionó, por eso a mí me divertía jugar al tenis. Motivación, motivarle, qué bien, hijo, esto, lo otro. No presionarle, jugaste mal, sos un desastre, esto y lo otro. Querer meterse con el profesor que no sabe nada de tenis y cree que sabe todo porque no sé qué historia, porque vio una película o le vio jugar 2 partidos. Hay mucho de eso, ¿verdad? Entonces, el profesor, yo creo que ya tiene que... Ahora, si te dice, ¿sabes qué? Mi hijo quiere divertirse, hacer deporte 1 hora, esto y lo otro, ese es un tema. Perfecto, se divierte, juega. Ahora, cuando te dice, quiero que mi hijo sea un campeón, bueno, está bien. Entonces, le aclarás toda la película, porque si no es un parte. Si el padre te va a venir a decir, un día te va a decir, no, pero el saque, pero no, pero la derecha. Entonces, ahí hay que aclarar bien y le estás haciendo un favor al papá. Le estás haciendo un favor porque estás evitando que su hijo sufra. Exactamente. Bueno, el que Así. no sufrió fui yo. La pasé bárbaro, Víctor. Un un campeón, te agradezco y no sabes la felicidad que tuve de invitarte, de que aceptes y esta hora y media hermosa que hemos pasado. Muchas gracias. No, gracias, Daniel, a vos, que sigan los éxitos y seguí con tus entrevistas que son espectaculares y la gente aprende mucho de todos los jugadores, sea de boxeo, tenis, lo que sea. La gente saca conclusiones importantes porque hablan gente con mucha experiencia y con mucha sabiduría. Muchas gracias. Bendiciones y nos vamos a ver un día, estoy seguro. Correcto. Un abrazo, Daniel. Gracias, Un abrazo. felicidades a la familia. Gracias a todos y Gracias. la bajo al canal de YouTube, ¿eh? Así que va a estar ahí. Igual Correcto. queda, Víctor, queda en el perfil, yo te Sí, la comparto para que tú la compartas. correctísimo. Un Gracias, abrazo, Daniel. un abrazo especial a Alberto de Almagro, que está ahí en tu país. Correcto, le mando, le mando. ¿Cómo Abrazo no? enorme, gracias. Gracias a Abrazo. todos, nos vemos con maravilla en 2 horas. Gracias. Adiós. Correcto. Un Éxito, abrazo. éxito. Gracias. Gracias, viejo. Abrazo.